Muy bien. Hola, hola a todas las familias que se están conectando y que se conectarán progresivamente a nuestro live. Gestión para padres, gestión emocional. Para padres que hacemos homeschool. Tú sabes que aprendizaje consentido está pensado para acompañar, para empoderar, asesorar, capacitar a las familias que hacen homeschool. Y hoy tenemos, como siempre, un gran invitado que por primera vez está con nosotros aquí en Aprendizaje Consentido. Y como veo que ya está conectadito y veo que me mandó la solicitud, esperemos que todo salga súper bien. Les mando un abrazo a todos los que se van conectando y por favor, confírmanos que nos estás escuchando. Excelente. ¡Qué excelente! Bienvenida, Vanessa. Ay, Ale, mi gran amiga, también súper bienvenida. Duque, y bueno, y todas las familias que se van conectando. Confírmame, por favor, en el chat si, bueno, aquí ya acepté a Douglas. Vamos a ver. Y si no, igual yo te voy a enviar la invitación. Ah, no, ya te la envié. Douglas, ya te envié la invitación. Yo sé que estás ahí escuchándome. Entonces, bueno, esperemos a que te logres conectar con la ayuda de Dios. Y las familias que nos están escuchando, por favor, escríbeme en el chat qué tal, cómo se escucha, cómo nos ves, está bien la transmisión, está clara, porque hoy tenemos un gran contenido de valor que tenemos para ti. Entonces, la idea es que no nos perdamos de absolutamente nada. Bien, aquí estoy jugando. Ya te acepté, Douglas. Sé que me estás escuchando. ¿Me escuchan? Tal vez no. Ok, ahí estás. Sí, sí. Bien, ahí te veo. Genial. ¿Me escuchas bien? Perfectamente. Ay, Súper bien en Jesús. realidad. Yo decía, Dios mío, no, parece que estoy al lado en tu consultorio tomando chocolisto, tinto no, chocolisto, Chocolisto, juguito. ya está ahora chocolatico, Chocolatico, así. sí. Chocolatico, juguito aromática, además que aquí está conectada mi super amiga que hace unas infusiones deliciosas de Oh, Naturnia, qué absolutamente bien. orgánicas, entonces hagamos de cuenta que estamos en esas. Listo, qué Ah, bien. genial. Familias, por favor, De una. nos escriben si nos escuchan súper bien y mientras tanto yo voy a compartir quién es este hombre que nos está acompañando hoy, gran profesional, felices de que esté con nosotros. Entonces, Douglas Garcés es psicólogo de la Universidad San Buenaventura, Medellín, Colombia. Claro que sí. Es un hombre con Somos los propios. gran experiencia en el sector psicoterapéutico. Eh, él se ha destacado por acompañar terapias de familia, terapias de pareja, psicología clínica, psicoterapia por traumas, por adicciones, también requerimientos educativos. Entonces, bueno, dentro de su gran gama y experticia en el proceso de la psicología, yo dije, no, tengo que invitar a este gran profesional porque en el homeschool, y yo creo que más que en el homeschooling, en el ejercicio de ser padres, se nos presentan grandes desafíos, grandes condiciones que generan estrés, que generan ansiedad, que generan depresión en los padres, que en nosotros como padres, que generan rupturas en el vínculo afectivo con nuestros hijos. Entonces, hoy tenemos un gran contenido de valor. Gracias a todos y genial que estamos aquí. Gracias, ya nos confirman que están escuchando súper bien. Douglas, bueno, primero agradecerte. Gracias por esta aceptación a esta invitación. No, yo estoy feliz de que me invites porque yo paso delicioso cada vez que hacemos algo, Kate, es súper bacano. Y el tema justo porque ese es el reto. Al final es uno de los grandes retos que tiene uno como papá, que tiene uno como persona en general. Y formar eso en los niños es el reto y es el legado. Entonces, no, pues yo estoy feliz de que hayas contado conmigo. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que nos ven. Eso, genial, muy bien. Douglas, bueno, vamos a contextualizar a nuestras familias. Recuerda, este live está centrado para Ujú, los procesos de crianza y de educación en el homeschooling para las familias
que nos apersonamos de los procesos de nuestros hijos. De acuerdo. En términos generales, Douglas, háblanos, ¿qué es para ti, desde tu profesión, desde tu quehacer, desde tu experiencia, desde la psicoterapia, qué es para ti la inteligencia emocional? Hablemos de ese término que está tan, diría yo, tan de moda, tan bombardeado, tan claro, porque en algún momento nos dimos cuenta de que solamente un IQ o un coeficiente intelectual no te definía como ser humano y que ese tema emocional te determina profundamente. Entonces, háblanos de eso. ¿Qué es para ti la inteligencia o la gestión emocional? No, yo creo, bueno, empecemos de que tenemos que tener bases para nosotros podernos comportar y adaptarnos en el mundo, ¿cierto? La inteligencia emocional es justo uno de esos. Justo de nuestros pilares. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos como el coeficiente intelectual, el IQ, es más que todo la capacidad o por lo menos una medida de cómo resuelvo yo problemas. No determina qué tan inteligente soy yo. Eso es una mentira. ¿Sí? Perfecto. Ay, es que tiene un IQ de 280. No, pues sí, buenísimo. El loco pues, tiene una habilidad brutal para resolver problemas ¿cómo se llama? Y para aprender cosas de memoria o en algún tipo de lógica, pero solamente es eso, ¿cierto? En cambio, la inteligencia emocional hace parte justamente de ese repertorio de cosas que nosotros tenemos, no solamente para adaptarnos a los ambientes en los que nosotros estamos, sino a las personas con las que nosotros estamos. La vaina es que como nosotros no somos hilos sueltos por ahí y que vamos ahí tanteando el mundo y que cada uno por su quien, olvídate, somos seres sociales, la inteligencia emocional, ya se me iba a atravesar, es que la artificial, imagínate, es la No, después capacidad de hablamos leer de los eso, estados después. emocionales. Después leemos eso, porque va María. Entonces la inteligencia emocional es la capacidad de leer los estados emocionales, y no solamente leer los propios, sino los de los demás. Vamos entonces ahí metiéndonos como en contexto. Hermano, ¿cómo así que leerlos? Pues es que yo sé cuando me enojo, cuando estoy feliz o cuando tengo miedo. Sí, hermano, usted lo lee, pero usted es capaz de identificar esos estados en las otras personas, sin que me diga la suya. Es otra vaina muy Claro. distinta. ¿Por qué? Porque ya entramos entonces en terrenos de que para yo reconocer un estado emocional de otra persona, yo tengo que medirla en mí. Porque inevitablemente si yo veo a alguien angustiado me va a evocar angustia. Y como a mí me evoca angustia, entonces yo cómo me comporto, cómo medio o yo cómo pienso esa angustia, porque esos son procesos que, Kate, toman fracciones de segundo, ni siquiera segundos, sino fracciones de segundo. Sino veamos o imaginemos, es que hagamos un ejercicio, Kate, imaginémonos un Genial. momento en el que nosotros en el que nosotros vivimos una angustia a nuestro hijo, algo muy maluco que le pasó a nuestro hijo, ¿sí? Sí. Imaginémonos ese momento. Yo tengo un sobrino, yo no tengo hijos, pero yo tengo un sobrino, y yo me acuerdo de las veces, múltiples veces, que se ha caído, que se golpea, ¿sí me entendés? Esa angustia que yo elevo en él, esa angustia me la evoca inmediatamente a mí. Pero entonces eso me ayuda a leer qué necesita la otra persona. Entonces mira que la inteligencia emocional no solamente es esa capacidad de leer las emociones propias y la de los demás. Hay que saberlos entender porque también nos da la clave de qué está pasando con la otra persona. Nos permite ser empáticos. Dios mío, Entonces ahí nos no. permite tener, nos Doctor, permite tener justamente eso, ¿sí? Eso es una de esas habilidades, porque eso doctor, vamos permite la por empatía, pero parte. también permite otro montón de cosas. Sí, sí, Exacto, sí. vamos Pero por vamos por parte ahí. porque es que usted está, ya, se metió con lo grueso del asunto y vamos por partes. A ver, me encanta todo Ok, lo que ok. nos compartes y me da mucha luz. A ver, una familia, hablemos de una mamá. O sea, yo hablo mucho de las mamás porque ellas me inspiran y casi que son mi talante a seguir, ¿cierto? Entonces, una mamá que tiene un hijo en casa, ¿cierto? Y cómo hace esta, y que el niño está con un desborde emocional X, Y o Z, ¿cierto? Que es desafiante, o que es impulsivo, que es muy pataletoso, o que no hace sino gritar, o que todo es con la amenaza, o se autolesiona, o lesiona al adulto, en fin, o sea, X dificultad de comportamiento, X. ¿Cómo hace esta mamita para trasladar su emoción y conectar con esa clave empática que tú mencionas de la ayuda que requiere su hijo? Porque yo creo que la mayoría nos ahogamos en, Uf, cállate,
¡Silencio! ¡Deja la bulla! ¡Ay, otra vez el mismo Sí, drama! ¡Encérrate en tu cuarto! ¡Andate para la silla otra de vez. pensar! Sí, Cuando no sí, es que cogemos tal cual. el rejo, la varita, ¡Ja! que ya es un término muy... La varita es un término muy actual y Ujú. entre comillas muy permitido que tenemos de corregir a los hijos. Ah, no, es que yo corrijo a mi hijo a punta de la varita. ¿Y qué es la varita? Sí, es una ramita, es una varita que uso para corregir a mi hijo. Entonces, ¿cómo hago para interpretar esa parte empática y trasladar esa situación que me genera un desborde emocional, que me genera ansiedad, que me genera frustración, que me genera miedo, que me genera impotencia? ¿Y cómo hago para acompañar de la mejor manera a nuestros hijos? Porque yo te digo que yo soy la primera que me quedo en ese limbo. Sí, pues es que es muy complejo. Me estabas hablando acerca de, por ejemplo, un comportamiento desafiante, ¿sí? O un comportamiento autolesivo o de lesión a los otros, que son generalmente los más, digamos que son los más complejos de manejar, porque evocan justamente por la intensidad emocional, ¿sí? Pues si vos ves un niño que se está autolesionando, eso no, ay, sí, tranquilo, ¿no? Pues yo le doy con la varita, no, ahí es 120% ahí, venga, ¿qué está pasando? ¿Qué le pasó? ¡Ah! Y la reacción es instintiva e inmediata, ¿cierto? Entonces, aquí, eso es como, eso es como, eso tiene tres momentos, porque hay que comprender primero que hay tres situaciones. Estamos hablando de inteligencia emocional, nos permite reconocer, comprender y regular, ¿sí? Nuestras emociones y las de los demás, pero también tiene tres procesos que son simultáneos a eso. La primera es percibir, ¿sí? ¿Qué es lo que vos estabas hablando? Veo un niño que se está lesionando a otro niño. Es percibir qué está sucediendo en mí, porque es una reacción casi que instantánea. Entonces, cuando yo veo a un niño que está lesionando a otro niño, ¿qué es lo primero? ¿A vos qué te pasa de primero, Kate? Si lo ponemos Yo cojo al como el doble peladito y clic y lo sí, aumentamos, sí, sí, pero cojo al niño ¿qué, y lo separo. pero ¿qué sentís vos cuando lo ves? En la fracción que lo ves. ¿Qué sentís Me vos? da Ojo con rabia, eso. ¿Qué creo que me sentís? da rabia. Y Te ni da si es rabia. mi hijo, mato y Exacto. como el muerto. Exacto. Entonces, mira que la primera cosa es percibir que vos tenés rabia, ¿sí? Pero entonces ahí mismo tengo rabia y va, y esa rabia no es del todo disfuncional, es súper funcional porque me permite actuar inmediatamente sobre lo que está pasando algo grave, yo tengo que actuar sobre eso. Pues te imaginas si vos no tenés rabia en lo absoluto, no actúas, te quedas ahí, ves el otro pelado acabando, pues tu hijo acabando con el otro pelado, no, espera un momentico, va, actúa esa red, retira ese pelado y lo segundo que sucede es comprender. ¿Qué está pasando entonces? ¿Qué está pasando en vos? Comprender por qué te estás sintiendo rabia. Obviamente, pues eso es un doble clic, entonces esas son cosas que funcionan en segundos. Después de que retiras a tu hijo, es comprender, listo, tengo mucha rabia, ya tengo que regularme yo para saber qué voy a decir, qué voy a hacer, qué voy a tener en qué voy a tener que actuar o cómo voy a poder contener a mi hijo que está desbordado, ¿sí o no? Ujú. Entonces ahí es la comprensión. En ese momento de comprensión vos estás haciendo un trabajo muy importante, que es integrar qué te está pasando a ti, qué estás viendo. Entonces para ahí entra entonces todo ese montón de cosas, pensamientos, creencias, sensaciones, porque todo es un proceso simultáneo. Vos no puedes separar emoción de pensamiento. No se puede. Por eso es muy importante ser consciente de cuando tienes rabia, reconocer esa rabia cuando sientes tristeza, cómo está en el cuerpo, cómo, ojo muchachos, los que nos están viendo, porque las emociones se transmiten es en el cuerpo, las claves Genial, están en el cuerpo, genial. ¿sí? Entonces cuando yo tengo rabia, a mí, a Douglas, a mí cuando me da mucha rabia, yo reconozco que me pongo que me da calor en la cara, ahí mismo, a mí me da calor en la cara, en las orejas, y empiezo como este triple hijo de madre, ¿cierto? ¿Sí o no? Y empieza uno a madrear, ah, tengo rabia, ¿por qué tengo rabia? Sí, yo no soy ningún perito en dulce, yo no soy ningún Buda, esos son ejercicios y son ejemplos, ¿cierto? Porque cada quien tiene su manera de sentir esa rabia, pero la primera clave para uno percibirla es justamente la clave en el cuerpo. A vos, ¿qué te está pasando en tu cuerpo? Por ejemplo, a vos, Kate, qué te pasa en tu cuerpo cuando vos, vamos otra vez, vos ves a tu hijo acabando con otro hijo, ¿cierto? Entonces, ¿a vos qué te da en el cuerpo esa rabia, generalmente? Yo creo que se me frunce el ceño, como que Uh -huh. voy, se me frunce el ceño y
siento como acelere Ujú, en el cuerpo, como ujú. palpitaciones o necesidad de actuar, como Agitación. una Exacto. hiperactividad, sí. Eh, exacto. Entonces, mira que ahí tenés la oportunidad, porque entonces si vos estás viendo eso, ya estás reconociendo en el cuerpo eso. Hay gente que no lo reconoce, que salta de una y ahí saca el rejo, ahí saca la correa, vaya para el cuarto de una vez, saca el grito y ventila esa frustración que naturalmente ocurre sobre la situación y lo que vos interpretás y pensás de lo que es una agresión, la ventilás sobre el niño y eso lo hacían nuestros papás. ¿Sí? Mira, ahí dicen Naturnia que yo me acelero y grito, ¿sí? Pero el reto es cuando te cojas en el acto de acelerarte, que no pase al grito, o por lo menos, ¿qué le vas a decir? O cómo vas a actuar de una manera diferente. Porque ahí está la parte del comprender. Estás integrando que estás sintiendo entonces esa rabia, pero te coges en el acto. Obviamente eso es entrenamiento, Kate. Y ya de ahí pasas a la regulación. Ojo, percibir, comprender, regular. Porque cuando nosotros estamos comprendiendo, no es que lo controlemos, las emociones no se controlan, fluyen, así como salen. O sea, así como vienen, también se van. Entonces, en ese momento de cuando vienen, reconocerlos y ya sabemos qué está pasando, ya podemos saber qué está sucediendo y por qué me está pasando esto para yo saber regularlo. Entonces, si yo voy a retirar a mi hijo, si lo retiro con fuerza, o lo retiro calmadamente, o lo retiro así como con una fuerza vehemente, asertiva, y ya de ahí entonces, venga hermano, ¿qué pasó? Y por ahí derecho le ayuda a calmarse, le ayuda a regular ese emocional también, porque si lo está reventando a golpes es porque algo pasó, ¿cierto? Sí, Es sí, sí, algo sí, en sí. un estado emocional interno, eso es lo que es. Entonces, muchachos, ojo, percibir, comprender, regular. Yo creo que esos son como los tres principales momentos que implica uno, que le ayuda a uno a reconocer sus estados emocionales. La gran mayoría Genial. de ellos, cuando hay una situación dentro de la... Yo creo que estas cositas están bien para el homeschooling, pero trascienden en muchas situaciones que puedan estar también dentro del hogar, con la pareja, Claro, con uno mismo, con otras personas. Entonces yo creo que para la esas tres vida podrían misma, funcionar por lo en menos la como claves. relación con el Claro, prójimo, claro, claro que sí. ¿verdad? ¿Verdad? Y eso se da en un segundos. Douglas, una Sí. cosa, o sea, esos tres momentos, percibir, comprender y Uh -huh. regular. Eso se Sí, da eso. así, chun, en un Entonces, segundo. Entonces, veo la situación, la percibo, comprendo, o sea, qué está pasando en mi cuerpo, cómo estoy viviendo las emociones, según toda la uh información que nos está regalando, y regulo, o sea, cómo actúo frente a esa situación, ¿verdad? exactamente. Me encanta. Y Sí. eso es lo que hace que podamos ser más empáticos, focalizándolo en, Oh, la, sí, en, señor. la, en el ejercicio con nuestros hijos, en ser padres. Uh -huh. Douglas, cuéntanos, eh, dentro del acompañamiento de padres, de personas adultas, ¿cuál crees tú, cuál es tú que son los principales retos que tenemos los papás en la gestión emocional? Te cuento algo y voy a ilustrar Uh -huh. la información. Ah, bueno, y por ahí derecho Claro le que sí. cuento a las familias que nos están acompañando, agradecerles mucho, mucho. Y preguntas, dudas, inquietudes, experiencias, dejen todo en el chat que al final ya Douglas y yo les acompañaremos en esas respuestas con ayuda de Dios. Bien, entonces, ¿cuáles son esos principales retos que podemos tener a nivel emocional? Me explico. Yo cuando inicié el homeschool, y mis hijos eran Uh -huh. pequeños ya, para las familias que no nos conocen, nuestros hijos ya son adolescentes de 12 y 13 años, pero cuando eran chiquitos, de 3, 4, 5 años, um, la forma que yo Catevedo, tenía de generar hábitos en casa y ritmos en casa era muy transversalizado desde el grito, desde la amenaza, Uh desde el premio, desde el -huh. castigo, porque era mi cultura, o es mi cultura, porque es la herencia que recibí de mis padres, porque son las pautas de crianza que yo recibí, ¿cierto? Entonces, claro, en automático eso sale, ¡pum! Eso me sale, entonces me sale el grito, me sale la amenaza, me sale el premio, me sale el castigo, me sale, bueno, y como sale eso, salen muchas otras cosas, ¿cierto? Te puede salir la palmada, te puede salir el golpe, te puede salir la violencia, no sé qué. Entonces, cuando me empecé a dar cuenta que no era la forma más asertiva de acompañar a nuestros hijos y que a raíz de ese autoritarismo que yo tenía en casa, tenía dos opciones. O trabajaba en mí o
soltaba el homeschool. O sea, era una de las dos, porque no estaba generando un espacio de paz y de disfrute en casa. Y máximo cuando tienes a tus hijos 24/7. Muchas personas que hacemos homeschool, las mamitas me suelen decir, Kate, es que voy a tener a este muchacho 24/7 conmigo, qué difícil, ¿cómo se hace? ¿Cierto? ¿Cómo hago? Entonces, claro, entonces yo lo digo, bueno, ¿y cómo haces tú para estar contigo? Incluso a veces ni siquiera toleramos la relación con nosotras mismas, ¿cierto? 24/7, porque entonces tengo bajos autoesquemas, me falta autoconfianza, me falta autoestima, me falta un mejor autoconcepto, una mejor autoimagen. Entonces a veces no soporto la relación conmigo misma, entonces me hace imposible la relación con mis hijos. Bien, yo veo eso como dentro de lo cotidiano, pero cuéntanos tú, ¿cuáles son esos principales retos que ves en la gestión emocional de un papá o de una mamá? Y por supuesto, El primero y fundamental. ¿cómo hacemos para mejorarlo? Pero es que mira, Kate, ahí es lo más bacano, es porque la herramienta es una, ¿sí? Porque, ve, ahí está mi mamá. Hola, mamá. Hola. Entonces, mira que bacano, porque ahí entra entonces una herramienta bien interesante, que es lo que vos planteabas ahorita, que es el autoconocimiento. El autoconocimiento implica estar en contacto constante, no solamente con lo que somos en este momento, sino también de lo que nosotros pensamos en nuestro pasado, de nuestra historia, de nuestras heridas, de nuestras capacidades, de nuestras debilidades y lo que nosotros creamos a raíz de eso. Entonces, el primer reto emocional que vos tenés al momento de estar haciendo en esa educación es que vos sos la herramienta. Vos tenés que conocerte muy bien, muy bien. Entonces, mira que lo lindo es que yo creo que cualquier proceso de crianza implica justamente autoconocerse, porque tus hijos son un espejo de lo que está pasando contigo. Tus hijos reflejan, los hijos y cualquier persona reflejan tus estados emocionales, reflejan tus vacíos, reflejan tus heridas, reflejan tus capacidades y también tus debilidades. O sea, no solamente lo negativo, sino también absolutamente todo lo positivo. Tenés que hacerte una pregunta aquí bien interesante, es darte cuenta, o sea, si yo creo que hay una clave aquí bien importante en este reto, es darte cuenta si está funcionando o no las estrategias que estás teniendo, porque eso suele ser lo más difícil, porque es una tarea de ego, es una tarea de que yo tengo la razón, yo puedo ser la que está funcionando, fallando, pero muchas veces es mi propia postura ante mis fallas, ante mis dificultades, ante la capacidad que yo tengo de reconocer un error, ¿sí? Entonces el primer reto es, estoy haciéndolo bien, y, y mejor que todo, si esto, o sea, que es bien y si lo estoy haciendo de la manera en que yo estoy esperando, si está teniendo el resultado que yo estoy esperando, que sería la primera y la principal, ¿sí o no? Pues por la definición de locura según Einstein es hacer lo mismo esperando diferentes resultados. Ahí entonces vos tendrías que preguntarte si vos lo que estás haciendo es efectivamente adecuado o no adecuado. Segundo, si no es adecuado o por lo menos no está teniendo el resultado que vos estás viendo, el segundo reto emocional es entrar en contacto justamente con lo que te está dando dificultad. Porque ¿qué te está mostrando tu hijo a vos? ¿Por qué no está funcionando? Te está mostrando algo de ti que de pronto no estás en contacto. No estás en contacto de pronto con tu frustración. Pero más importante, no estás en contacto de pronto con tu vulnerabilidad o estás demasiado en contacto con tu vulnerabilidad, porque uno crea también mecanismos de compensación con respecto a eso. Vos estabas hablando ahorita acerca de los autoconcepto, autovaloración, autoestima, y eso hace parte del proceso de conocerse. Tercer reto emocional, aprender a conocerse en todo el aspecto de la palabra. Cuando yo en una relación con mi hijo me está mostrando, hey, ma, o pa, porque también el énfasis también aquí tiene que ser muy bueno para los papás. Hey, pa, me está pasando esto. O, hey, pa, esa manera de reaccionar de pronto no es la adecuada. Hey, pa, no te voy a hacer caso porque no me gusta que me grites. O, hey, pa, no me gusta hacer esto porque no me gusta, eso que te gusta a ti no me gusta a mí. ¿Sí? Entonces, ahí entra entonces conocerse, conocer cómo son tus reacciones, en dónde estás reaccionando, por qué estás reaccionando de la manera en que estás reaccionando. Conocer las reacciones
en tu cuerpo. Acuérdense que las emociones no entran por el intelecto, entran por el cuerpo, se manifiestan por el cuerpo. Tenés que conocer tus sensaciones, la percepción de dónde están en tu cuerpo, la sensación de qué está pasando contigo cada vez que vos estás rabioso, cada vez que vos estás triste, cada vez que vos estás alegre o demasiado alegre, cada vez que vos tenés miedo, cada vez que vos tenés asco, que son las 5 principales, ¿cierto? Por lo menos las 5 básicas. Sí. Ahí eso entonces es un tercer reto. El cuarto reto, que es a partir del conocerse, podría ser es empezar a hacer cosas distintas. ¿Cómo hago yo cosas distintas? ¿Cómo me gustaría actuar de una manera alterna? O leer la necesidad actual de mi hijo. ¿Sí? Porque muchas veces lo que nosotros leemos como necesidades de mi hijo muy probablemente no sean ni tan de mi hijo, sean mías. ¿Sí? Claro. Entonces ahí yo tengo que ver, oíste, no, es que me tengo que regular. Yo estaba aquí, mira, aquí como la gestión de la educación, es que pensamos qué es lo correcto y qué es lo bueno y lo adecuado para nuestros hijos, pero le estamos preguntando a nuestro hijo en realidad, ¿qué necesita? ¿Qué necesitas tú de mí, papi? ¿Qué necesitas tú de mí, mamá? ¿Qué necesitas tú de mi hijo? ¿Qué necesitas tú de mí, hija? Y eso tiene que ver con los 3 primeros anteriores pasos, porque tiene que ver con la conciencia de dónde venimos nosotros y cuáles son de pronto esos vacíos, esas fortalezas que nosotros tenemos y que queremos transmitirle a nuestros hijos también. 4 retos, Okay. yo creo que esos son los principales, mujer. 4 retos para fortalecerlo, perfecto. Mm. Regálanos tips, regálanos tips. Piensa en, somos papás, es que Kate se acabó el live. Bueno, chao. Ay, tan chistosa. Douglas, Tan chistoso. tan Ok, chistoso. tips. Douglas, Mira, tips para mejorar nuestra gestión emocional. O sea, somos mamás, somos papás en situaciones de frustración. Somos papás con condiciones de ansiedad. O sea, a mí me llegan familias y acompaño a mamitas, por ejemplo, que me dicen, no conecto con mi vínculo materno, entonces soy una mamá ansiosa, soy una mamá depresiva, soy una mamá evitativa, soy una mamá que postergo, procrastinadora, ¿cierto? Entonces el niño es, mamá, acompáñame, mamá, juega conmigo, mamá, no sé qué. Entonces el hijo pide y pide ese vínculo afectivo y mamá emocionalmente no se encuentra preparada. Entonces mamá lo que hace es procrastinar, después no tengo tiempo, evitar. más adelante tengo que trabajar, o evita, o mamá regaña, o mamá no se cae en ansiedad, entonces come todo el tiempo, o duerme mucho, o tiene problemas en los horarios, en fin, no le da el tiempo como para mucho. Entonces, ¿cómo logro yo? Como yo soy una mamá que tengo esas dificultades, ¿cierto? O digamos también que puedo ser una mamá que tengo un adolescente y me cuesta generar un vínculo afectivo con mi hijo, ¿cierto? Me cuesta la comunicación, me cuesta la norma, me cuesta el límite, eso nos pasa muchísimo en la adolescencia y aún más en la infancia también. Entonces, soy una mamá que tengo unas dificultades puntuales y si tú estás aquí y las familias que nos están escuchando, si tienen alguna necesidad puntual, bacanísimo que nos lo vayan escribiendo y al final Por favor, Douglas nos va aquí haciendo una estamos en el espacio realimentación adecuado. completa. Sí. Perfecto. Entonces, párate en esas situaciones de esa mamá o de ese papá. ¿Cómo nosotros, de una manera muy práctica, podemos pasar de ese vacío emocional, de ese desborde emocional, a tener mayores herramientas y estrategias para acompañar a nuestros hijos? Esa pregunta tiene 2 partes, ¿cierto? Porque ahí entramos en las necesidades de acuerdo al estadio de desarrollo de nuestros hijos. Porque no es lo mismo un niñito de 3 años a un niño de 7 años, a un pelado de 14, 15 años, ¿cierto? Entonces, aquí viendo, yo creo que el primer tip es ser muy sensible a las edades de nuestros hijos, o sea, qué están necesitando nuestros hijos, porque nosotros no podemos solicitarle algo, por ejemplo, el primer tip es que ten en cuenta cuántos años tiene tu hijo, ¿sí? Porque tú le puedes solicitar de una manera racional, lógica, tranquila, amable y calmada a un niño de 3 años que se regule, cosa que no va a ser posible tan fácilmente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene 3 años, la necesidad es distinta.
Entonces el contacto y la regulación es más corporal, es más de visual, es más de mi hijo, cuéntame qué pasó, qué necesitas, qué pasó, tienes que tener en cuenta que esto se puede hacer, esto no se puede hacer, ah, ¿por qué mamá no quiero ataque? Sí, no, así no se puede, no, time out. Diferente a la necesidad que tiene entonces un niño de 7 años que ya tiene cierto control, ya tiene ¿cómo se llama? Ciertas necesidades emocionales ya más establecidas, ya tiene un estadio del desarrollo un poquitico más avanzado, ya estamos hablando entonces del desarrollo neurobiológico también, ya tiene un aparato mental y un aparato cerebral un poquitico más consolidado, ya puede entender mejor y ya puede regular mejor, ¿sí? Entonces el idioma cambia, ¿sí? Entonces, Pepito, tienes que hacer tu cama. Ah, no quiero, tengo un masaje y no tengo sueño. Mijo, acuérdese que tiene que hacer la cama. ¿Y Van cómo dos. dice Pepito? ¿Cómo dice Sí. Pepito? Pepito, no quiero, fuck you. Entonces ya ahí, ya pues, sí, ya Papito se está desencuadernando y ya empieza uno ya con una voz un poco más firme, ¿sí me entendés? Entonces ahí el tip tiene que ser, primero, tener en cuenta cuántos años tienen sus hijos, ¿Qué edad tiene tu hijo? porque cada Real. estadía tiene una necesidad específica y por ende tienen estrategias diferentes en cada edad. Ahora Perfecto. vamos para la edad maravillosa de la adolescencia, que de por sí ya esto ya tiene su enredo por ahí, ¿sí o no? Entonces ya la cosa se vuelve un tanto, no más complicada, pero es un tanto más compleja, porque implica vos entonces ya pueden hablar de par en par, ya pueden hablar en idiomas que son similares y por lo menos en necesidades que son mucho más claras y similares, pero hay que repetir. Y no solamente hay que repetir, sino que gestar por lo menos, y ese es otro tip, por lo menos para la adolescencia específicamente, ¿sí? Es invitar. ¿Cómo voy a invitar a un adolescente a que converse conmigo? Yo le abro la puerta. ¿Cómo le abro la puerta? Ey, eso depende pues como de cada caso, ¿cierto? Esa es la vaina de los tips, porque no muchas veces una cosa se ajusta a toda, sino que ya eso depende del conocimiento que vos tengas de ti y de tu hijo. Si vos tenés un hijo que es más bien tiende a ser introvertido, que tiende a ser más calladito, más tímido, o por lo menos, bueno, no tímido, más calladito, más reservado, que no habla tan fácil, en vez de decirle, ¿usted por qué? En vez de reclamarle, ¿por qué no me dice las cosas? ¡Qué pereza! Es que yo usted vivo angustiado, usted no me dice nada, hay que sacar las cosas con ganzúa, ¡qué pereza! Amor, te veo maluco, te veo angustiado. Cuando vos querás, vos sabes que puedes encontrarme, puedes hablar conmigo de todo lo que necesites. Me gustaría saber cómo te fue el día de hoy. Qué rico sería saberlo. Me queda. Oigan, a esta yo no le voy a hacer nada, pero le queda calando. Eso es fijo que le queda calando. A una persona, a otro niño, por ejemplo, en que es todo lo contrario, es súper extrovertido, es súper lanzado, que ¿cómo se llama? Hay que Detenerlo. atajarlo, ya que Ajá. hay que detenerlo. No, va, imagínate que me fue esto, y me fue aquí, y me fue acá. Claro, amor. Sí, no, ¿cómo así? Mire que ya pasamos de una postura de estar solicitando y estar, no solicitando, estar invitando a establecer un vínculo, ya que estamos escuchando. Segundo tip, hay que ser excelente escucha. Excelente escucha, ¿sí? Porque no es tanto el que más hable, no. La comunicación, sí, obviamente hay que saberse expresar, pero muchísimo más hay que saber escuchar, muchísimo más. Y nos tenemos que volver entonces muy buenos escuchas con nuestros hijos, principalmente con nuestros hijos adolescentes. Entonces, si su hija de 15 años llega súper revolucionada porque sus amiguitas cogieron y algo no pasó, no le invitaron a alguna parte, la traicionaron y no le dijeron sí o no le dieron like a una publicación y no hubo muchos porque eso es otro contacto y otra cosa pues que ya estamos Ajá. mediando es con el uso de las redes sociales hoy Sí, sí, y sí. que eso se vuelve una manera, pues eso es un live, Kate, cómo regulan Total. las redes sociales el contacto social en nuestros hijos, principalmente en nuestros Gracias, adolescentes, no, no, ya que nos se vuelve diste, ya casi, me diste título, ya me diste ahí está, título, ¡ja! invitado. ¡Ja! Cuando quiera hablamos de las redes sociales, mija, porque eso tiene que ver en la manera en cómo están socializando hoy, ¿sí? O sea, se vuelve el mecanismo principal. Pero el cuento del siguiente, venga, es entonces, ay no, ma, no le dieron like, y qué pereza, ¿cómo así? Empatía
y escucha. ¿Cómo así, mija? En vez de decir, no le pare bola a esa vaina, que es lo normal que uno dice. No le pare bola. Deje el drama. Para ella es un drama. Pues tiene Claro, 15 años. Es un drama. ¿Por qué? Porque el claro, grupo social no la aceptó. Y ella está haciendo todo lo posible por vincularse a ese grupo social. por Entonces, aceptar. ¿yo qué hago para vincularme? Me están rechazando y mi mamá no me entiende y qué pereza porque nunca me entiende, es otra que me rechaza. Y miren cómo se arma la bola de nieve, ¿sí o no? Estamos hablando de regulación y contención. Vení, amor, contame. Ujú, sí. Qué pereza, qué pesar, sí. No, es que ella es una pelle. Ujú. Sí, pues si quiere madrearla, ¿cierto? Pues no es aumentar la emoción, pero sí por lo menos preguntarle cosas para poder comprender. Y está permitido, tercero, no solamente escuchar, sino haga preguntas. ¿Por qué? Porque yo cuando hago preguntas, yo le estoy mostrando full interés y full atención a lo que me estoy, a lo que mi hijo está diciendo. ¿Qué estoy haciendo con eso? Estoy siendo presente. Cuando yo escucho, Kate, cuando yo escucho y presto atención, y no solamente presto atención, sino que pregunto cosas tan sencillas, le estoy diciendo, vos me interesás, y no solamente me interesás, vos sos para mí lo más importante en este momento. Vale madres trabajo, vale madres nada. Tú eres lo más importante para mí en este momento. Ok, Tú, perfecto. ¿sí? Ok. Estar presente. Eso es maravilloso y hace maravillas. Y por ahí derecho, así como ñapa, yo le estoy enseñando a gestar una adecuada comunicación, una comunicación asertiva, que eso es otro cuento. Y es un cuento que estamos tratando de formar en nuestros hijos y esa es la mejor manera, por lo menos con esos 3 tips, 4 tips. Ujú. Eso sería muy adecuado, por lo menos en gestar, que nosotros podemos estar. Porque yo estaba, yo sé, quinto, eso es muy importante. En caso de que usted se encuentre abrumado, usted también le puede decir a su hijo cuando usted no está preparado ni está en disposición tampoco de escucharlo, porque él no tiene la culpa. Hágase usted responsable de sus estados emocionales. Ojo con eso, Eso es ojo con eso. importantísimo. Ujú. Importantísimo, porque lo que pasa con nuestros niños y hasta parte de la adolescencia es que cuando hay un rechazo o cuando no hay un eco de parte de los papás, obviamente no es un proceso perfecto, no lo vamos a tirar en algún punto, no vamos a estar disponibles todo el tiempo para ellos, porque así es la vida, sí, o sea, no se está disponible 100%. Hay que estar disponible lo suficientemente bien para ellos, pero uno sabe que en las complejidades de la vida no está uno todo el tiempo. Entonces aquí la cosa es cómo voy a responder yo cuando no estoy disponible. Porque lo que pasa es que cuando no estoy disponible es que yo me desquito, ¡pum!, exploto. Ahí es cuando yo exploto. O ahí es cuando lanzo el manotazo. O ahí es cuando lanzo el grito. O ahí es cuando lo Ujú. mando para la cama. O ahí, ¿sí me entendés? Mijo, dame un Sí, momento, yo no me siento bien, me estoy sintiendo muy maluca en este momento, dame unos minuticos, ya te escucho, mi amor, ya voy para allá, eso es mira, claro, hace esto mientras tanto, delegar para vos retirarte, restablecerte y volver. Y genial. más importante es que le estás enseñando no solamente a regularse, sino a comunicar sus estados y prepararse para la comunicación. ¿Sí? Ujú. Genial. Eso parece, yo lo siento que es como un tabú que los papis tienen. Y más que todos o sea, los padres que se involucran en este tipo de crianzas tan activas, tan presentes, es ese, no, es que si le digo, porque eso es parte del tabú, es que si le digo es que yo estoy mostrándole debilidad a mi hijo, es que uno tiene que mostrar que uno es fuerte, que uno no llora, que uno no le pasa nada, no, mi hijo, estoy pasando por un momento muy difícil, ya te hablo de Eso eso. No es cargarlo me con encanta. nuestros problemas, pero sí por lo menos decirle, no estoy preparado ni estoy dispuesto. Dame un momento que cuando esté dispuesto, con muchísimo gusto te escucho. Eso me encanta lo que dices y me evocas muchas situaciones de la crianza de nuestros hijos porque Uh -huh, la disciplina positiva lo llama tiempo fuera. O sea, tener tiempo uh fuera -huh, es uh -huh, ese tiempo externo que le regalas a tu hijo uh cuando -huh. él está desbordado emocionalmente o cuando te regalas a ti mismo para serenarte. Yo lograba con nuestros hijos cuando eran pequeños, me evocaste una experiencia y es que era muy común en mí decirles a ellos, mamá está aprendiendo. Mamá está Me aprendiendo. grité, Perfecto. Uh -huh, pegué,
porque también pegué en su momento, les di las Claro, palmadas, los encerré en el cuarto, claro. mira, hice algo Ujú. que eso me da mucha tristeza, ¿cierto? Cuando mi hijo mayor era un bebé recién nacido, en ese momento la Ujú. psicología hablaba de generar en los niños, permitirles dormir solitos para generarles Oh, oh, independencia. Entonces mi hijo independencia, sí. claro, mi hijo te estoy hablando hace 13 años, mi hijo se desbordaba en el llanto y yo, Claro, claro, claro. casi que tenía que tener a mi esposo en mi cama en embarazo o con la otra chiquita recién parida, pero lo Ujú, tenía que tener en ujú, el cuarto porque el otro ujú. niño, el mayor, estaba llorando en el otro cuarto y yo decía, no, es que él necesita estar solo, es que él necesita ser autónomo, es que él necesita, Claro. y cometí grandes perjuicios, o sea, ahorita lo digo, Ujú. bendito Dios, o sea, me culpa, y claro, pues si yo hilo esa situación con el estilo de personalidad de mi hijo, quizás tiene mucha Ujú, relación y mamá se aculpa ujú. y mamá es que no lo hice y es que no fui capaz y es que lo hice mal y es que lo abandoné y Sí, es que no claro. estuve presente y es que no acompañé y es que. Entonces yo le Y digo, es que, y creo mm, que tiene que ver mucho con lo que tú dices y le digo mucho a mis familias también, tienes que, y tú me lo has dicho en otros momentos, creo que en el otro momento lo hemos hablado, hay que ser autocompasivos con nosotros mismos. Estamos mm, aprendiendo. Entonces, mm, los hijos mm. crecieron y ya cuando yo me salía el grito o la palmada o la amenaza o no sé qué, les decía, perdón, mamá está Hasta aprendiendo. aprendiendo. Muy Mamá bien. está Ese aprendiendo, pero acto. mamá, ¿por qué gritas? Perdón, mamá está aprendiendo. Pero mamá, ¿por qué me pegas? Perdón, mamá está aprendiendo. Y tenía que tener un tiempo fuera, porque si me quedaba ahí, los amasaba. Entonces, Sí, tan importante esa autocompasión con nosotras mismas, con nosotros mismos, y también me ayuda mucho lo que dices con respecto a eh, nosotros como adultos también necesitamos tener nuestro tanque emocional satisfecho, ¿cierto? Porque cuando hacemos homeschooling o cuando somos papás 24/7, nos quedamos en el hacer. Hay que mm, poner, hay que llevar, traiga, ponga, diga, uf, no sé qué, entonces no soy solamente la mamá, sino que soy la profe, entonces soy la enfermera, entonces soy la ama de llaves, es que soy la directora, y es que soy no sé qué, y es que soy ta. Entonces terminamos en una cantidad de funciones donde quedamos muertas y al final del camino nos encontramos emocionalmente desbastadas, ¿cierto? O sea, de acuerdo, de acuerdo. olvidamos nuestro tanque emocional en donde mamá necesita descanso, mamá necesita tiempo fuera, mamá necesita Ujú. serenarse, mamá necesita leer algo, orar, estar con sus amigas, De acuerdo. no sé, hacer X, Y o Z. O sea, cuando mamá tiene su tanque emocional, su lenguaje de amor primario satisfecho, pues es mucho más fácil generar ese vínculo afectivo con esos hijos, porque tienes que dar, Sí. o sea, nadie da de lo que no tiene, ¿verdad? Entonces, Ujú. me ayuda mucho, porque Douglas, cuando yo tengo mi tanque emocional lleno, tú Ujú. hablas aquí algo de ser presencia emocional. Solo así puedo ser presencia emocional. Pero Sí, si no tengo mi de acuerdo. tanque emocional lleno, difícilmente seré presencia emocional. Entonces mi hijo será un Claro. estorbo, será un malcriado, será un fastidio, será imposible, es difícil, no sé qué. Entonces, bueno, ahí vamos como creciendo en todo eso. Muchas gracias. Nos das muchos tips. Vamos a hacer aquí una recapitulación para las familias que nos están escuchando. Ten en cuenta, me encantaba con el que pensabas. Primer tips, identifica la edad de tu hijo. A veces son chiquitos, de 4 o 5 años, y ya los tratamos como adultos. Total. Ujú. Ordene, limpie, haga, y si son homeschooler más. Ponga, Más. quite, lleve, Sí, tal, no la sé qué, y tendencia es los esa. perros, y la casa, y no sé qué, y ta. Entonces son niños de 4 años, 5 años, con una exigencia del adulto impresionante. Son niños que, entonces, verifica la edad de tu hijo. O pasa lo contrario, es un adolescente que no hace nada. Total. O sea, pues es. Y ahí entonces, niño, venga, entonces, no, parce, ¿qué hubo? Y entonces, no, tengo pereza. No, me hace acordar de emocionalmente dos, de Nui. Perfecta. O sea, no le hicieron, le hicieron perfecta. Ahorita. No, más tarde. No, eso yo lo hago después. Tranquila que yo lo hago después. Hacer. Tú no lo haces después, público, no, levanta, taque, ¿cierto? Claro, genial, genial. Bien. Entonces, nos hablas de la capacidad de escucha,
de regularnos y de contenernos. Después de la escucha viene la palabra, cómo hablo con mi hijo, comparto con mi hijo. Yo te voy a contar y cómo ser esa presencia emocional, me encanta. Antes de, si quieres, vamos revisando preguntas. Yo voy a De acuerdo. terminar con, bueno, antes de las preguntas, para que tú nos des como tus apreciaciones y tus respuestas. Familia, estamos terminando. Entonces, escríbenos todo lo que nos quieras decir porque vamos cerrando este live tan importante sobre gestión emocional para nosotros. Te cuento una pequeña experiencia. Nuestro hijo Dale. mayor salió el fin de semana, ¿cierto? Entonces, el papá y yo le hicimos un llamado de atención. Mira, Nicolás, no sé qué, hay que mejorar los hábitos, no sé qué, si hice más, no sé qué. Entonces, en medio de la conversación, pues el muchacho escuchó y dijo un término fuerte, que me pareció fuerte, no sé de dónde. Yo le decía a mi esposo, pues ni porque fuera al colegio, pues no decir que lo escuchó en el colegio. Un término fuerte, eso fue el domingo, yo me quedé callada, porque yo cuando hablo perturbada termino gritando, además que mi tono de voz es muy fuerte, entonces me quedé callada, dejé que el papá lo manejara y me acosté muy triste esa noche. Eso fue el domingo pasado, me acosté muy triste. Entonces yo dije, si hablo ya con él, termino regañándolo e imponiéndole lo que mamá piensa. Entonces, cancelado, lo voy a dejar así. Al día lunes, empezó el día, la rutina, no sé qué, y yo dije, no, tengo que esperar el momento. O sea, su lenguaje de amor primario es el contacto físico. Entonces yo dije, voy a esperar un momento en donde los dos estemos intimando en ese lenguaje físico, en ese contacto, en ese amor primario, y ahí voy a hablarle sobre lo que me molestó y lo que no me pareció de cómo se expresó. Y llegó el momento ese lunes, eso fue el lunes pasado, llegó el momento así súper espontáneo. Llegó de sus entrenamientos, no sé qué, mamá, ven, acompáñame, no sé qué. Y entonces yo me le tiré en la cama y nos arrunchamos y no sé qué, y nos cobijamos, eran como las 12, y nos arrunchamos a las 12 del mediodía, y le dije, mira, yo me puse triste, no sé qué, y le hablé súper tranquila, y el joven se quedó escuchándome. Él es muy parecido a lo que tú mencionas, es de los chicos, y Ale, que es que lo conoce, y que es súper amiga también de mi hijo, lo sabe. O sea, el típico joven silencioso, muy introspectivo, una inteligencia intrapersonal muy desarrollada, más desde la observación, menos desde la palabra, en fin, muy calculador a la hora de hablar y de relacionarse con los otros, ¿cierto? No suele ser tan expresivo. Y bueno, ahí logramos hablar como con tranquilidad, pero porque era el momento de nuestro lenguaje primario. Yo creo que si no lo hubiera hecho en ese momento el lenguaje primario, hubiera salido de mamá, como en otros muchos momentos, es que las cosas se hacen como mamá dice, ¿cierto? Entonces, encontrar ese vínculo afectivo que genere esa relación con los hijos propicia mucho ese acompañamiento. Listo, doctor. Tenemos muchas preguntas. ¿Tienes alguna ahí o empezamos a revisarlas juntas? Primero agradecerles a todas las familias. Perfecto. Yo tengo que empezar entonces a leer, que aquí las tengo todas. No, aquí las tengo todas. Muy bacano, muchachos. Participen porque esto está muy chévere. Háganle. Listo. Aquí dice Ale, bueno, yo me acelero y grito, ¿cierto? Cuando siente la emoción en su cuerpo. Pero ella también dice aquí más adelante, mi hijo es adolescente y me cuesta establecer con él la comunicación, el respeto y los límites, perdón, fue que lo dijo, el respeto y los límites. ¿Qué le podemos decir a esa mamita? Un hijo adolescente, su hijo tiene 12 años, ya va para 13 años, y su reto en este momento en la crianza con su hijo es el respeto, que el niño respete más a mamá y los límites que se deben de mantener en casa para una tranquila convivencia. Ok. 13 años con un niño. Yo creo que aquí entra el papel de cómo están, porque no sé si ella pues es madre soltera o funciona con su pareja, porque ya aquí es como cómo están jugando. Ok, coherencia. ¿Por qué? Porque los muchachos usualmente tienden bueno, todos nosotros tendemos a ver dónde está el hueco en las reglas porque por ahí está el relajo, ¿cierto?
yo le podría decir a ella que revise primero su propia coherencia al solicitar estas cosas, o por lo menos cómo lo está haciendo, en qué lenguaje lo está haciendo, porque mira que vos dabas una clave hermosa, Kate, que es cuál es el lenguaje de amor primario de mi hijo, ¿sí? Y en qué momento estoy leyendo ese lenguaje de amor primario de mi hijo, porque hay veces, ay, espérate un momentico, que hay veces se hace muy difícil leer ese estado emocional en nosotros. Si yo leo que, no, que en ese momento me descuaderno, o sea, si hablo en ese momento me descuaderno y termino yo imponiendo, yo ahí tengo que tomar una decisión de cuándo, porque el impulso tiene que ser ya, o sea, la primacía del ya. Si no es ya, se le va a olvidar y no va a aprender. Eso es mentira, eso se puede después. Se puede aprender porque se puede volver un aprendizaje significativo de acuerdo a cómo vos lo manejes después, para que no sea lo mismo es que mi mamá me mandó, que es diferente. Si yo le estoy diciendo a mi hijo, hey, mira, después de la runcha y toda la cosa, se va a la defensa y tal, y mira, en ese momento intimidad madre-hijo, intimidad padre-hijo, primero tiene que haber una coherencia de cuándo es el arreglo y qué es la consecuencia, pero también qué se debe hacer en qué situaciones, que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Segundo, en ese lenguaje de amor, cómo lo estás expresando y cómo lo estás leyendo, y decir justamente lo que tenés en mente. Ya después de tiempo de haberlo tramitado, eso es lo lindo, por lo menos de cuando uno regula, porque le da tiempo a actuar. La emoción solamente dura, ¿qué? ¿A vos qué te duró esa berraquera, Kate? 15 A mí minutos, a me lo duró, mucho. a mí me duró toda la tarde y toda la noche, me acosté llorando. Pero mira que hiciste un esfuerzo muy grande, ¿sí? Porque es también ver a tu hijo en un aspecto diferente y es un aspecto que de pronto da muy duro, que son las sombras de nuestros hijos, ¿cierto? Cuando nuestros hijos se empiezan a comportar ya de una manera diferente. Y es como leemos esos aspectos y cómo vemos y entendemos, así, y hacer eso, y eso es un esfuerzo ni al hijo de madre, por no decir el madrazo, perdón muchachos, pero es un esfuerzo muy grande. Yo le podría recomendar a esta mami que lea muy bien cuál es el lenguaje del amor primario de su hijo y que pueda leer también esos tiempos de cómo podría decirle. Si ella encuentra algún tipo de resistencia de parte de ella, es que me da miedo decirle porque me la puedo tirar, o es que puedo equivocarme, o es que me da miedo lastimarlo, o es que revisa esos esques. Revisa esas razones que te estás dando para no hacer lo que de pronto vos sabes que de pronto podríamos hacer mejor, o hacerlo de una manera diferente. Porque entonces esas inseguridades y esas cosas están desencadenando ese comportamiento en ese niño, están desencadenando ese comportamiento en ese adolescente. Entonces serían como esas dos cosas. Ok. Revisar el lenguaje de amor de mi hijo y cómo me voy a comportar con eso, cómo voy a comunicarme sabiendo eso. Y segundo es esos esques, revisar mis inseguridades también o Mis mis reacciones inseguridades, inmediatas. mis reacciones Exactamente. inmediatas. ¿Por qué? Ok. Porque justamente es en esa parte donde yo tengo que trabajar. Si es si es así de difícil como yo me lo estoy imaginando, o de pronto soy yo el que tengo miedo a acercarme. Entonces esa sería la pregunta para esta mamá. Listo. Genial. Genial. Dileni, que es Joja, gracias Douglas. Yo quiero leer esto tal cual porque es una apreciación bien interesante. Ella dice, siempre pensamos que el Dale. reto de educar a un hijo era ayudarlos a gestionar sus emociones. Ella decía, el reto es enseñarle a mis hijos a educar, a que mi hija, en este caso ya tiene una hija, aprenda a gestionar sus emociones, pero cuál equivocada estaba al saber que soy yo la que me debo de regular. Y de ahí ya Exacto. solo ella aprende por imitación, es real. Por esas neuronas espejos aprenden por pura imitación. Dice la misma mamita, cuando yo me exalto, ya mi hija me dice, mamá, no me grites, es incorrecto. Es Mira qué incorrecto. bello. Claro, ellos nos autorregulan. Y es una chiquita de 6 años. Estamos hablando de una niña de Imagínate. 6 años. Y le dice, mamá, ubícate, no me grites, es incorrecto. Bueno, Katy, bienvenida. Katy Cárdenas nos dice, bueno, tengo una bebé, el caso es de una bebé de 2 años que está enfermita. Ella llora y mamá está en casa. ¿Cómo actuar? ¿Y qué hacer? ¿Cierto? Es una mamá que todo el tiempo trabaja en casa y la bebé llora y llora y llora. Pero está enfermita, ¿sí? Sí, aquí
habla de una enfermedad. Hablo de una enfermedad, pues es la manifestación, o sea, cuando yo Natural. pienso que los niños, sí, es natural que los niños que estén enfermos sean más irritables, menos tolerantes, menos felices en general, pues nosotros lo somos, imagínate, pues con una gripa bien berraca, pues ¿qué vas a hacer? Pues vas a estar menos disponible para cualquier cosa, ¿cierto? Sino que los niños de tan temprana edad, obviamente la reacción emocional es muchísimo más significativa, es mucho más intensa. Ah, aquí me está evocando una cosa aquí, Katy. Resulta que nosotros reaccionamos a los estados emocionales de nuestros niños. Nuestros niños nos volcan, literal, nos volcan los estados emocionales que ellos tienen en nosotros. ¿Cuál es la clave? Si lo sentimos demasiado intenso, si sentimos la rabia muy intensa, si sentimos la frustración muy intensa, si sentimos esa tristeza o esas ganas de hacer algo, de destruir cosas muy intensa, tengan cuidado con eso, porque muy probablemente no sean de ustedes, sean de ellos. ¿Por qué? Porque ellos proyectan en nosotros, como no saben qué hacer con eso, proyectan en nosotros ese estado emocional para que más o menos ellos poder lidiar con esa situación a manera de espejo, ¿sí? A manera de, no de neurona espejo, pero sí de espejo emocional. Cuando estas reacciones ustedes las sientan, más que todo para Katy, que el bebé de 2 años está enfermito, uno siente Sí. muchísimas veces impotencia gigantesca, y no es cualquier tipo de impotencia, es una impotencia del tamaño del mundo, Katy, porque uno no sabe ni qué hacer, ¿sí? Y literal, estos niños no saben ni qué hacer, y ahí es que contener, 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 contener. Obviamente sin olvidar el resto de la rutina, porque en la contención y en la rutina está ese equilibrio también que le da orden como al mundo y los niños empiezan a mover, así sean enfermitos, pero se empiezan a mover un poquitico con ese estado emocional, ¿sí o no? Pero es que llore, 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 pero dime qué pasa, hija. Muy probablemente no va a No, estar en es la una... capacidad de decir. ¿Sí? Esa Más presencia fácil uno le dice, emocional que tú dices, exacto, esa presencia emocional exacto. fundamental. Contener, no solamente en el estado físico de contener emocional, de contener A físicamente, tu de hijo. abrazar, de ver a tu hijo, sino también de decirle, mira, mi hijo, es que estás enfermito, te estás sintiendo así porque estás enfermito, ¿sí? Es normal sentirse así, estás maluquito, porque los niños de 2 años, todos los niños comprenden muy bien, entienden excelentemente bien, es más, mejor que tú y yo, Total. sino que no lo saben procesar, o por lo menos no lo procesan de una manera tan intelectualizada como nosotros. ¿Por qué? Porque no tienen tantas barreras. Lo perciben indirecto y lo perciben así, descarnadamente. Entonces, cuando un niño de 2 años ¿cómo se llama? Tiene rabia, o sea, con R mayúscula y todas en mayúscula, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya ahí entonces hay que enseñar al niño que ya estás enfermito, es normal que te sientas así, vamos a entonces estar junticos, no te preocupes, mi amor, papá, papá. Estos son tips, ¿cierto? Eso ya Ok, depende pues como de cada niño, sí. pero por lo menos la presencia emocional es fundamental, la contención física y emocional, más que todo para los niños más Y para esos chicos, ¿cierto? La chiquitos, pre- fundamental. Exactamente. Gracias. Entonces es normal de que llore y llore y llore, Sí, porque está enfermito. está enfermito. Listo, no se me extienda mucho, doctor, en las respuestas que tenemos varias preguntas. Me encanta esta Sí, señora. participación de estas familias, qué emoción. Dice Ani, Ani dice, bien, mira, mi hijo tiene 6 años y siempre quiere hacer lo contrario de lo que yo le indico. O sea, es Ok, un chiquitín adolescente. es un chiquitín adolescente. Ok, 6 añitos, 6 añitos, ahí sí, volví. sí. Tiene 6 años. Yo Yo diría le, algo yo le como mamá. preguntaría, Yo diría algo como sí, mamá hágale. y ya te doy a ti ahí la opinión y es, eh, cuando suele pasar que cuando los hijos, si tú dices A, él dice B, y si tú dices C, él dice D, suele pasar que el comportamiento de los niños siempre expresa es un síntoma de algo, ¿cierto? Entonces hay que Mm, conocer mm, cuál es el origen de esa necesidad de mm, comportamiento. Si es una mm, necesidad mm, física, una necesidad biológica insatisfecha, si es una, como lo que mm, acabamos de revisar, si es una situación emocional insatisfecha, como un lenguaje de amor primario, si es una necesidad de comunicación, si es una necesidad de un cambio del ambiente, del entorno de la familia, del colegio, de la escuela que le está afectando.
Entonces, verificar cuál es el origen de ese comportamiento y a partir de ahí atacar si es un asunto biológico, si es ambiental, si es emocional, si es la ausencia, no sé, de algún rol de alguien en la familia importante. Conocer ese Oh, origen. sí. Cuéntanos, doctor. Oh, sí. Estoy absolutamente de acuerdo con ese tip. Porque cuando un niño hace lo contrario, está llamando la atención de que algo no está bien. Y no solamente no está bien, sino que algo anda mal. Porque es diferente uno estar diciéndole a un adulto, uno como adulto, hey, mejora que esto no está mal, es un síntoma de algo, ¿sí? Es un síntoma que algo no está bien, una necesidad biológica, una necesidad emocional que no está siendo satisfecha, la no presencia de alguno de los dos papás, o la presencia inadecuada, o la presencia que podría mejorar, ¿sí? De alguno de los dos papás, o incluso manifestar el desafío frente a una situación externa a él, o sea, cuando los papás están fallando o al niño se le está colocando de pronto en un rol que no debería colocarse dentro de la familia, revisar también cuáles son esos. Entonces yo de pronto le preguntaría a esta mamá qué está pasando, ante qué situaciones está reaccionando y lo más importante, cómo está ella y cómo está la pareja y cómo está la familia, porque entonces necesariamente cuando un niño tan chiquito está haciendo eso, es porque es un síntoma que algo no está funcionando. Ok, perfecto. Uh-huh. Por aquí hay un caso parecido. Bueno, es un chiquito de 3 años, un niño de 3 años que tiene desborde emocional de enojo y es una ira profunda. Y papá y mamá pues hablan y buscan mejorar la situación, pero pues hablan con él con tranquilidad y no ha sido sencillo manejarlo. Uh-huh. Yo lo primero que preguntaría es, ¿está todo bien a nivel biológico? Eso es lo primero que hay que Ujú. descartar en este tipo de reacciones emocionales tan intensas. Primero, ¿cierto? Está todo bien a nivel biológico. Está bien que, pues, está bien a nivel pues, de de enfermedades físicas, de enfermedades de pronto, un tipo de enfermedad neuronal, porque de pronto este tipo de reacciones de rabia tan intensas pueden ser que se abrume con respecto a algo, ¿cierto? Físicamente hablando, que el aparato no sea capaz de procesar algo, entonces ¿qué hace? ¡Pum! Estalla. Eh, lo segundo que yo podría de pronto preguntarles a los papás es cómo están tratando de contener al niño, que de pronto contener en contención emocional, de pronto el mecanismo o la estrategia no está funcionando, revisen bien eso. De pronto hablar con él así, ve el tono, la presencia, la manera y también los mecanismos de refuerzo o de castigo o de refuerzo o de inhibición de esos comportamientos, cómo lo están premiando, en qué situación lo están premiando o cómo lo están inhibiendo de ese premio, si están funcionando adecuadamente o no, ¿cierto? Entonces tendríamos que revisar, ese caso sería un tilín más complejo y requeriría un poquitico, pues ya sería una consulta pues como más especializada, porque ya tendríamos que ver es qué tan intensa qué tan intensa es la reacción emocional del niño. Perfecto. Uh-huh. Bueno, vamos a complementar también, mencionar algo como desde el ejercicio del acompañar a nuestros hijos, es que eh, antes de hacer bueno, de fortalecer ese lenguaje amor primario con nuestros hijos, ya saben, yo era mucho desde la sentencia, el grito, la amenaza, no sé qué. Pero cuando veo que el lenguaje amor primario de nuestros hijos se va saciando, que es súper recomendado para que revisemos ese libro y cada familia lo puede encontrar, incluso lo puede comprar por Amazon, en librerías, en PDF, los 5 lenguajes, por acá lo tengo, porque es mi Uh-huh. ABC en la crianza. Los 5 lenguajes del amor primario de los niños es fundamental, me ha ayudado mucho. Y es que identificar que su lenguaje amor primario está satisfecho, eso nos va a ayudar entonces a desplazar el premio, a desplazar el castigo, porque el lenguaje amor primario no se condiciona. Es decir, si el lenguaje amor primario de tu hijo es el contacto físico, No se condiciona el no se contacto físico, no se condiciona, no debe le vas a castigar decir a tu ni hijo en un retirar. momento, exacto, no le vas a decir a tu hijo en un momento de ira, le doy 3 chanclazos o correazos, si es el contacto físico. Contacto físico. Mira, o si el lenguaje Uh-huh. amor primario de tu hijo son las palabras de afirmación, no le vas a estar diciendo, eres una porquería, eres un estorbo, un Súper error, no sé qué. afirmado.
O no le súper afirmado, vas a va a decir quedar a tu hijo, afirmado si ahí. su lenguaje amor primario es el tiempo de calidad, no le vas a decir a tu hijo, te encierras en tu cuarto y te quedas allá solo hasta que reflexiones. Si lo que necesita de ti es tiempo de calidad, ¿cierto? O sea, es que caemos tanto en esos errores que yo digo, claro, eso lo que hace detonar en los niños es dificultades. Entonces, aprecio mucho todo lo que nos dice Douglas desde su experticia y su profesión, y como papás también podemos ir ya acompañándonos. Bien, Claro. dice una mamita, esto me encanta, mira, y yo creo que esto A nos ver. pasa. Mi mayor dificultad es no pasar esa línea delgada entre la crianza responsable y la alcahuetería. Además que ese término de Ah, alcahuetería es muy paisa, sí, eso sí es muy de acá, muy de acá. muy Pero, paisa. pero es que ese es el reto, ese es el reto. O sea, pues es que yo creo que se confunde justamente eso cuando uno dice, no, la crianza positiva, la crianza responsable, entonces no, pues va y revienta a otro niño dándole 3 puños en la cara. No, no lo Claro, hagas, no, espera un momentico, no, no, hermano. no. Sí, Pues hay una falla grave, venga, ¿qué total, pasó? ¿Sí? total. Y debe haber una consecuencia acorde. Y ahí es entonces hablar, pareja, papá, mamá, ahí entra la dupla, y listo, papito, venga para acá. ¿Cuál es la consecuencia? Si pasa esto, es esto, para que no hayan, ¿cómo se llama? No se pisen las mangueras Las constantemente, mangueras, sí. o no se pisen la manguera, sino, no solo no se pisen la manguera, sino que no hayan motivos de conflictos en la manera en que se está implementando justamente ese tipo de correcciones. Porque si va a tiene que haber una consecuencia de ese acto. Eso es una falta grave, ¿sí? Entonces, ¿qué es una falta grave? ¿Qué es una falta gravísima? ¿Cuáles son las consecuencias de esas faltas? Y es cómo corregir en ese momento, ¿cierto? Porque no solamente implementar un castigo per se, sino también es que se aprenda la consecuencia de cómo, de lastimar a la otra persona o de que se aprendan que nuestros actos tienen consecuencias, ¿sí? Y que nosotros debemos asumir las consecuencias de nuestros actos. Eso se les está enseñando a partir de ese modelamiento, Kate, es responsabilidad Perfecto. en Genial. ese pedacito. Listo. Entonces sí, es muy delgada la línea, pero ahí yo revisaría eso, Kate. Listo. Douglas, vamos con la última, la cereza del pastel. Se Última. acabó el tiempo. No, esto ya. Pues las demás no, familias, no las leí todas porque considero que las dos que me quedaron faltando ya están dado, pues ya nos han dado respuesta. Por eso es una situación también ¿Cierto? muy típica, ¿cierto? Es una Ajá. familia de 4 hijos y por supuesto los hijos mayores le Ok. dicen a la mamá, es que tú a los dos hijos menores de 9 y 11 años no les exiges a ellos tanto como nos exigías a nosotros, los mayores, y les permites Claro, a los claro, chiquitos lo que a nosotros no nos permitías. Entonces, claro. interpreto según lo que dice esta mamita, eso está generando quizás, no sé, algún Algún tipo celo, de tensión. algún celo familiar y demás. ¿Cómo cerramos ahí? No, pues es que, mira, ahí hay dos cosas. Mis respetos porque son 4 hijos y me identifico con ellas porque yo tengo una hermana menor y definitivamente la crianza de mi hermana menor, yo le llevo 7 años a mi hermana mayor, a mi hermana menor, y no fue la misma ni 5. Fueron crianzas totalmente distintas, ¿sí? Totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque yo creo que son procesos de aprendizaje de los propios padres. Cuando empiezan, pues porque no es un oficio perfecto, no es un oficio perfecto, vos vas aprendiendo a medida va corriendo el tiempo y vos viendo también cómo van resultando las cosas, no solamente en vos, sino también con tus hijos. Kate, es que y es inevitable, mira que vos vas aprendiendo a medida que vos, y todos los papás aquí que nos están viendo, es inevitable a medida que va pasando el tiempo, vos vas aprendiendo a tener y a tomar las cosas de manera diferente. Y eso compagina también a los estados en los que uno está, en los estadios en los que uno está. Entonces no es lo mismo tener un hijo empezando bien temprano, 20, 22 años, a tener un hijo mucho más tarde, 10 años después, 30, 32 años. No es lo mismo nunca. Nunca. La postura frente a la vida, las necesidades van a cambiar, las cosas van a cambiar, la manera en cómo ves las dificultades y cómo resolver los problemas cambian inevitablemente. Las situaciones económicas, las situaciones de comunicación en la pareja, las situaciones de la familia son diferentes, claro que van a ser distintas, porque hay una diferencia significativa de edad. Estamos Sí, hablando de que los dos mayores tienen 23 y 19 años.
Entonces entre ellos se llevan, ¿qué? 4 años. Y en cambio, de la última al de 11 hay 8 años de diferencia. Va a ser diferente, va a ser distinto. Ahí, ¿cómo es? Yo creo que vos lo dijiste ahorita. ¿Cómo es? Perdón, hijo, estoy aprendiendo a ser mamá. Perdón, hija, estoy aprendiendo a ser papá. Perdón, hijo, estoy aprendiendo a ser una persona en este mundo criándolos ustedes. Porque mis necesidades también cambian. Y obviamente va a ser diferente. Tiene que ser distinto. Es distinto. Porque las necesidades tuyas cambian también en el tiempo. Sí, 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 estamos en ese ejercicio de aprendizaje y lo importante es que seguimos comprendiendo, aprendiendo, construyendo y resignificando nuestra presencia emocional, que a veces es la que más cuesta, ¿verdad? A veces Sí, es la que más señor. cuesta, esa presencia emocional, porque como adultos estamos también con una cantidad de faltantes y de carencias, entonces, ¿cómo logro acompañar a nuestros hijos? Pero obvio que se puede, o sea, no somos padres Claro. porque tenemos el manual claro, porque lo leímos o lo estudiamos, estamos preparados, ¿no? Es un regalo que la No, vida no, nos es ha dado y a partir de ahí ya nos vamos capacitando con la gracia de Dios. claro Doctor, que sí. Ahí entra. agradecerte por el Muchas gracias. espacio, nos tomamos mucho tiempo, pero feliz de estar aquí, las familias súper conectadas, Súper bien. muchos Muchas tips, mucha gracias. información, mucha contenido de valor que nos regala Douglas. Por favor, si deseas profundizar este acompañamiento, Douglas, por supuesto, dentro de su ejercicio profesional, hace psicoterapia, acompañamiento familiar, educativo, bueno, en fin, ya hablamos como sobre su bio, entonces ya lo contactas, ahí tenemos la cuenta de él y a partir de ahí ya se establecen por los vínculos que se requieran. Pero más allá de eso, el objetivo es que tú tengas mucho bagaje, cómo bajar toda esa teoría a la Ja. práctica y cómo generar ese vínculo y esa sanidad en la familia que, por supuesto, es un regalo de Dios y lo podemos hacer. Douglas, felices Claro de que sí. que hayas estado con nosotros, las familias No, están no, yo feliz de estar felices. acá. Feliz de estar acá. Muchas gracias, de verdad. Kate, yo paso delicioso cada vez que me invitas. Esto es una bacanería para mí. A todos también por estar conectados tanto tiempo. Súper bacano. Muchísimas gracias. Ya, ¿cómo es que Palabras llama? súper bonitas. A Dileni, mira, no, Dileni, buenísimo que te acompañemos lavando los platos. Dios te pague también por permitirnos estar ahí. Listo, familias. Aquí va a quedar entonces este live grabado en nuestras cuentas, en nuestros perfiles, para que vuelvan a revisar. Hay material muy denso que es importante volver a revisar, a revisar. Y Sí, bueno, ya sí. nos veríamos, Dios mediante, el próximo live, Douglas, te cuento que va a ser sobre, incluso aquí creo que se conectó nuestra próxima invitada, es sobre adolescencia y cerebro. Es una mujer argentina, también Sí, psicóloga, que ha escrito unos súper, libros bastante súper. interesantes sobre cómo se transforma el cerebro durante la adolescencia. Ah, Entonces, ¿por qué se da todo ese maravilloso. tema de la procrastinación en los adolescentes, la norma, el límite, las inteligencias, bueno, en fin. Entonces, bueno, en un mes nos Maravilloso. veremos con ayuda de Dios. Y Douglas, gracias, gracias, No, gracias. a Feliz de vos, a tenerte por ustedes, aquí. Te muchas mandamos gracias. un abrazo. Gracias. Un abrazo para ti, Katy, de verdad. Muchas gracias a todos. Y a todas las familias. Gracias. Adiós, adiós. Feliz noche. Chao. Chao.